¿Desde cuándo se reflexiona acerca del impacto social de las actividades petroleras? Miren, prácticamente debemos recordar que las ciencias sociales surgen a finales de la segunda mitad del siglo XIX. Prácticamente son contemporáneas con los procesos del inicio de la explotación petrolera. Estas se profesionalizan a principios del siglo XX. Sin embargo, podemos encontrar algunos ejemplos de reflexión social sobre el impacto de la actividad petrolera. A pesar de que la extracción comenzó en la década del 40 y 50 del siglo XIX, y en la década del 70, por ejemplo, estos no son los primeros trabajos, pero como ejemplo de antigüedad del interés, podemos ver un trabajo de J.T. Henry, The Early and Later History of Petroleum, es decir, la temprana y la tardía historia del petróleo, y podemos ver también el trabajo de dos reporteros, Andrew Coase y Walter Jones, sobre una breve historia de la región de Pensilvania. Ambos trabajos fueron realizados en la primera gran área norteamericana de explotación petrolera, que fue el área de Pensilvania. Entonces podemos ver cómo desde prácticamente de los inicios de la explotación petrolera hay interés en reflexionar sobre cómo esta ha impactado socialmente. Siguiente presentación, por favor. Sin embargo, a pesar de que desde entonces hasta nuestros días hay una cantidad increíble de trabajos, sin embargo, enfocados como estudios sociales del petróleo, prácticamente comienzan en la década del 70 y comienzan, curiosamente, en Escocia, con el inicio de las explotaciones en el Mar del Norte. Dos trabajos son referenciales. Una compilación de artículos presentados en una asamblea de la Asociación Sociológica Británica en 1978, en una conferencia en la ciudad de Aberdeen, fueron compilados, se publicó un libro que se llama The Social Impact of Oil in Scotland, en 1980. Y otro trabajo que fue una consecuencia y una ampliación de un trabajo anterior, The Social Impact of Oil, The Case of Peterhead, de Robert Moore, en 1982. Podemos ver cómo prácticamente, a pesar de que hay un interés muy temprano, el intento de conformar una área de trabajo de estudios sociales del petróleo, sin embargo, es bastante tardía. Siguiente presentación, por favor. Recientemente, incluso cuando se hace una revisión en redes, son muy pocos los investigadores que hablan sobre estudios sociales del petróleo. Hay mucha gente trabajando sobre el impacto social de las actividades petroleras. Sin embargo, el llamado a conformar una área de investigación de estudios sociales del petróleo es bastante limitado. Podemos citar, por ejemplo, a la rusa Elena Miskova, una investigadora de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, o María Sidnes, una socióloga de la Universidad de Tromsø, en Noruega. Hay un pequeño grupo de investigación que se está conformando en Alemania, por ejemplo, curiosamente, Andrea Benjens, Stephen Reina y Gunther Skli, la primera de la Universidad de Bayreuth, los dos últimos del Instituto de Etnología, de la sección de Etnología del Instituto Max Planck de Antropología Social. ¿Okay? Curiosamente, he publicado algunos trabajos desde hace varios años, pero cuando revisamos, incluso en América Latina y en África, que son áreas productoras importantes, no se llama a la conformación de un área de estudios sociales del petróleo. Siguiente, por favor. Un trabajo reciente, mucho más reciente, pero vean que es de 2011, que reúne un grupo de trabajos sobre actividades petroleras en África, en América Latina y la Federación Rusa, que fue publicado en el 2011, se llama A Crude Domination and Anthropology of Oil, del 2011. Es el último gran trabajo que encontré en el cual se llama a conformar un área de estudios sociales del petróleo. Un llamado interesante y que retoma la presentación anterior es que, curiosamente, los trabajos sobre América Latina no fueron hechos por antropólogos o sociólogos latinoamericanos, sino británicos y estadounidenses. Siguiente, por favor. Hay trabajos, no hay un programa. Decir que no hay trabajos de investigación social es una mentira. Lo que no hay es un programa de investigación. Cuando nosotros hablamos de programas de investigación, ¿de qué estamos hablando? El epistemólogo venezolano José Padrón Guillén definió los programas de investigación
como una visión transindividual de los procesos de investigación que permiten desarrollar líneas y grupos de investigación en un esfuerzo global de conocimiento. Cuando nosotros comenzamos a investigar, nosotros no llegamos e iniciamos un área de investigación. Usualmente cuando llegamos ya otros han investigado, otros están investigando simultáneamente en nuestras partes de nuestro país, pero del mundo, ¿ok? Y otros continuarán investigando. A eso es lo que habla José Padrón cuando habla de programa de investigación, una visión transindividual. Llama la atención cómo, al revisar los trabajos de investigación, los niveles de referencia entre los diferentes investigadores que hacen investigación sobre el impacto social del petróleo es nulo. Prácticamente hay total descoordinación. Salvo algunos pequeños nombres, prácticamente no hay una red de conocimiento en el cual ésta se retroalimente y genere conocimiento compartido sobre el tema. Ahora, la situación es mucho peor entre diferentes ámbitos lingüísticos. Por ejemplo, algunos de los pocos trabajos que he podido encontrar, algunos no los he podido leer por estar en idiomas como alemán o noruego, que en lo personal no lo domino, pero eso genera bloqueo en la circulación de información. Otro elemento a considerar es que hay poquísimo trabajo etnográfico, lo que dificulta la investigación, la reflexión etnológica del problema. La siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando, ¿qué conclusión podemos tener? Primero, existen obras dispersas. No existen programas estructurados de estudios sociales del petróleo, como sí existen en otras áreas de otros temas, por ejemplo, los estudios sociales de la ciencia. Segundo, predominan los estudios históricos, legales, económicos, financieros y geoestratégicos. Sin embargo, estudios antropológicos o sociológicos constituyen una minoría. Incluso estudios geográficos, de geografía humana, poquísimos. Estudios de ciencia política, más allá de, por ejemplo, del estudio del Estado rentista, son bastante escasos. Entonces, esto plantea indudablemente que hay disciplinas y temas que están más desarrollados y otros menos desarrollados. Tercero, se hace necesario incrementar los contactos entre investigadores que permitan establecer continuidades en la área problemática de investigación. Siguiente, por favor. Recomendaciones finales. Recomendaciones en las áreas cognitivas, metodológicas y organizacionales. En las áreas cognitivas. 1. Promover un campo de estudios sociales del petróleo. Así como se han promovido otras áreas de conocimiento, es necesario que nuestras casas de estudios e instituciones académicas de docencia e investigación promuevan el campo de los estudios sociales del petróleo. Segundo, desarrollar trabajos de metaanálisis y reflexión etnológica sobre las dinámicas sociales del petróleo. No se trata de solamente hacer descripción etnográfica de casos muy aislados, sino hacer estudios comparados, estudios que permitan desarrollar conocimientos compartidos. En los términos metodológicos, promover y desarrollar variantes de investigación de campo para recopilar información in situ. Hay mucha investigación con información secundaria, ¿eh? Pero, por ejemplo, los trabajos de investigación de campo, sobre todo de investigación etnográfica, es bastante limitada. Para avanzar, que es necesario para avanzar a estudios etnológicos. Cuando hablo de etnográfico y etnológico, no lo limito al estudio a la antropología, sino etnográfico la descripción exhaustiva de casos y etnológico los estudios comparados de casos. Tercero, reflexionar sobre la aplicabilidad del conocimiento. A finales de la década de los 80, Roy Rappaport, el presidente de la Asociación Americana de Antropología, recomendaba desarrollar estudios de campo, pero además avanzar a una reflexión de conocimiento aplicado en el área de los estudios, sobre todo de estudios de impacto de actividades petroleras. En términos organizativos, desarrollar convenios entre organizaciones. Lo anterior requiere indudablemente un soporte organizacional, desarrollar convenios entre diferentes organizaciones, promover el desarrollo de redes de investigación de estudios sociales del petróleo, así como hay estudios jurídicos o estudios difusos en otras áreas, es posible desarrollar una red de investigación en estudios sociales del petróleo.
Y por último, promover un repositorio digital de libre acceso sobre estudios sociales del petróleo. Es decir, buena parte de la literatura sobre el tema está muy dispersa, ¿okay? Y es posible de ser ubicada en las redes, incluso en todos los idiomas. El detalle está en que para promover un área de trabajo como esta, se hace necesario desarrollar un repositorio digital que permita concentrar todo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención, quedo atento a sus preguntas, aclaratorias y comentarios. Allí dejo mi correo institucional de contacto y además de eso, para aquellas personas que quieran leer los trabajos que he desarrollado sobre el tema, allí está mi página en academia.edu y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterar mis agradecimientos a la Universidad de Tamaulipas y al comité organizador por mi universidad, la Universidad del Zulia, y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias.